Buenas tardes, mi nombre es Luis Coronel, le doy el paso de la prueba de hipótesis. Es un procedimiento basado en la evidencia encontrada de una afirmación razonable que se realiza en 5 pasos, de los cuales son: establecer la hipótesis nula y alternativa, seleccionar los niveles de significación, identificar los estadísticos de prueba, formular las reglas de decisión y tomar decisión. El primer paso es plantear la prueba de hipótesis, formular dos hipótesis estadísticas que se debe anunciar específicamente, que es hipótesis nula o hipótesis alternativa. La hipótesis nula es un enunciado relativo, forma un valor de parámetro poblacional que se forma con el fin de probar evidencias numéricas. La hipótesis alternativa es aceptar cuando los datos de muestra ofrecen suficiente evidencia para rechazar hipótesis nulas. Segundo paso, seleccionar los niveles de significación. Es el añadiendo la clave para inferencias estadísticas distribuido muestral, que es necesario recordar estos casos que sean necesarios específicos de la probabilidad estadística, que es un complemento que confianza un intervalo denotado por el porcentaje. Expresar por la letra IPA también se es conocido como un nivel de riesgo. Por ejemplo, aquí tenemos una fórmula que es A-0XX, que es la probabilidad que rechaza la hipótesis nula cuando es verdadera. Mi nombre es César Pérez y continuando con los pasos para la prueba de hipótesis, primero se tiene que establecer que los pasos de la prueba de hipótesis formalmente constituyen alrededor de 5 u 8 pasos, sin embargo, que se está haciendo de manera resumida. Muy bien, el tercer paso de la prueba de hipótesis, leemos acá que en este paso se otorgan valores y se establecen parámetros, donde la hipótesis puede caer o no en la región de aceptación. Esto quiere decir que en este paso nosotros calcularemos y otorgaremos los valores designados. Viendo los gráficos de este lado, si tuviésemos un nivel de significancia del 5%, tendríamos entonces un valor de confianza del 95%. Entonces, esto en valores numéricos representaría el 0.05 y el 0.95 el nivel de aceptación. Entonces tendríamos que esta sería nuestra zona de rechazo y esta de acá sería nuestra zona de aceptación para nuestra hipótesis nula. Segundamente, en este paso se establece el valor crítico y se establece el valor de prueba. Ahora bien, la ajusta la línea de intersección entre la zona de aceptación y la zona de rechazo es nuestro valor crítico. Entonces, si nuestro valor de prueba rebasa, es decir, si está del lado de la zona de rechazo, si está del lado de la zona de aceptación, pues nos va a indicar si se rechaza o no H sub 0, nuestra hipótesis nula. En el cuarto paso de la prueba de hipótesis, en este paso se puede dividir en cuarto y quinto, sin embargo aquí lo tengo de manera resumida. De manera formal, entonces se decide si se acepta o se rechaza H sub 0. Esto dependerá, como dije, de dónde esté nuestro valor de prueba. Si nuestro valor de prueba está en la zona de aceptación, nuestra hipótesis nula se acepta. Si el valor de prueba está en la zona de rechazo, entonces la hipótesis nula se rechaza. De manera culminatoria, en este paso se hace la conclusión de los datos obtenidos. Entonces, esto quiere decir que si nosotros aceptamos nuestra hipótesis nula, nuestra hipótesis alternativa será rechazada. Pero si nosotros rechazamos nuestra hipótesis nula, nuestra hipótesis alternativa será aceptada. Muchas gracias, lo dejo con mi compañera.
Buenas tardes, mi nombre es Orlando Díaz, soy de la identidad 30241756. El día de hoy yo les vengo a hablar sobre qué son los errores en una prueba de hipótesis y los tipos de errores en la misma. Para comenzar, me gustaría aclarar que ninguna prueba de hipótesis es 100% correcta, ya que la misma está basada en probabilidades. Por lo tanto, siempre existe la posibilidad de llegar a una conclusión incorrecta. A la hora de realizar una hipótesis se pueden cometer dos tipos de errores, catalogados como error tipo 1 y 2. Se les clasificó así ya que estos dos errores están inversamente relacionados y entre los dos determinan el nivel de significancia y la potencia de la prueba. Error de tipo 1. Este ocurre cuando se rechaza una hipótesis nula. Una hipótesis nula es una afirmación sobre un parámetro que sucede de la población, cuando en realidad es verdadera. A esto se le conoce como un error de tipo 1. La probabilidad de cometer un error de tipo 1 es A. La letra A es el nivel de significancia que se establece en una prueba de hipótesis. Una A indica que se está dispuesto a aceptar una probabilidad del 5% de estar equivocado. Ahora les indicaré un ejemplo de error tipo 1. El ejemplo nos dice: se desarrolla una prueba a un nivel de significancia del 0.05, que también se puede traducir como del 5%. De acuerdo a la siguiente hipótesis, se aplica la prueba de hipótesis y el resultado es rechazar la hipótesis nula, aceptando de esta forma la hipótesis alternativa. Como pueden ver en la lámina, y para aclarar dudas, HO significa hipótesis nula y H1 significa hipótesis alternativa. En la hipótesis nula nos indica el porcentaje de personas que prefieren el color naranja en los restaurantes, que sería menor o igual que 0.80% de individuos, que también se le puede traducir como un 80%. Y en la hipótesis alternativa se da a entender que el porcentaje de personas que prefieren el color naranja en los restaurantes, que es mayor que 0.80. ¿Qué se puede concluir? Que existe suficiente evidencia para aceptar que más del 80% de las personas prefieren el color naranja en los restaurantes, a un nivel de significancia del 0.05. Es decir, tenemos una probabilidad de habernos equivocado del 5%. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Aníbal Barona y continuando con lo que dijo mi compañero Orlando, un error de tipo 2 se produce durante el análisis de la hipótesis estadística cuando la hipótesis nula es aceptada incorrectamente. Los errores de tipo 2 se llaman también resultados negativos falsos y consisten en no detectar un efecto positivo cuando en realidad sí se ha producido el efecto. Los errores de tipo 2 significan que se desperdician investigaciones potencialmente valiosas si no se detecta ningún efecto positivo. Es posible que se detenga la investigación. Esta investigación puede ser útil, pero dado que no se realiza ningún estudio adicional, no es perjudicial para los pacientes. Los errores de tipo 2 no se pueden evitar por completo, pero los investigadores deben decidir el nivel aceptable de riesgo de errores de tipo 2 a la hora de diseñar los ensayos clínicos. Para reducir el riesgo de errores de tipo 2 hasta niveles aceptables, se puede aumentar la capacidad o el tamaño de la muestra. Gracias. O nivel de A es un umbral que permite determinar si el resultado de un estudio se puede considerar estadísticamente significativo después de realizar las pruebas estadísticas planificadas. El nivel de significación se suele establecer en un 5% o 0,05%, aunque se pueden usar otros niveles en función del estudio. Esto representa la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es verdadera. Por ejemplo, un nivel de significación de 0,05 indica un riesgo del 5% de concluir que existe una diferencia entre los resultados del estudio y la hipótesis nula cuando en realidad no hay ninguna diferencia. El nivel de significación se debe especificar en el protocolo del ensayo como parte de la sección de estadística. La probabilidad de que un resultado se deba al azar en lugar de un fármaco o intervención investigada, si la hipótesis nula es verdadera, es decir, si en realidad no hay ninguna diferencia real. Se llama valor P. Un resultado es estadísticamente significativo si se corresponde con un valor P igual o inferior al nivel de significación.
y por tanto no se considera una casualidad, y esto se suele expresar como P menor a 0,05. En este caso, se ha utilizado la distribución T de Student con 16 grados de libertad para mostrar qué áreas de la función pertenecen a los niveles de significación. Los porcentajes son 2,5%, 2,5% y 95%. Corresponden al área que hay bajo la función de densidad. Como esta distribución tiene dos colas, el nivel de significación está dividido por la mitad. Entonces 2,5% más 2,5% es igual a 5%. El valor crítico de esta distribución en 16 grados de libertad y 5 como nivel de significación es de 2,11.991. En cada cola existen dos tipos de niveles de significación. Son los universales y los arbitrarios y no arbitrarios. Dos tipos de niveles de significación: los universales y los arbitrarios y no arbitrarios. Les voy a hablar de los universales, que se etiquetan así porque estos niveles son conocidos y utilizados en todos los contrastes estadísticos. Es muy poco usual encontrar un nivel de significación del 20% o 35%, a no ser que sea una condición explícita del contraste. Es cierto que los niveles de 1 y 5% son más populares que el nivel 10%, pero es por razones de precisión. Es mejor dar un resultado de 1 de cada 100 veces, que es igual a 1 sobre 100, que es igual a 0,01, igual a 1%, o 5 de cada 100 veces, que es 5 sobre 100, que es igual a 0,05%, que es igual a 5%, que 10 de cada 100 veces, 10 sobre 100, que es igual a 0,1, que es igual a 10%. También los niveles de significación reciben el nombre de percentil, por ejemplo, percentil 1% o percentil 5%. Esta nomenclatura es muy utilizada para el cálculo de la métrica valor en riesgo. Los niveles de significación arbitrarios son los valores que escogemos con prioridad antes de saber las características del experimento. En este caso serían antes de calcular el estadístico de contraste, y los no arbitrarios son los que se obtienen a partir de un resultado del experimento, en este caso el valor P, porque depende del valor que tome el estadístico de contraste, ya que ambos dependen de la distribución que sigan los datos. Muchas gracias, eso ha sido todo.